Mi nombre es José Fernando Flores. Eh, Soy docente de la Universidad Texas A&M en Estados Unidos. Y tengo el placer y el gusto de compartir con ustedes estos 20 minutos donde básicamente vamos a estar presentando quién soy yo, los objetivos de esta charla y la vamos a dividir en el pasado, presente, futuro, un resumen y abrir para las preguntas. Básicamente mi historia, yo soy médico y cirujano de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Tengo un magíster en ciencias básicas biomédicas, un doctorado en informática en la salud. Soy miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Telemedicina y Telesalud. Hago parte de la Comisión de Fiscalización de la entidad y adicionalmente me desempeño como el chair del capítulo para Latinoamérica y el Caribe de la Asociación Americana de Telemedicina y soy co-chair del grupo de informática para la salud global de la Asociación Americana de Informática en Salud. En general he sido docente, investigador, emprendedor. Actualmente estoy vinculado con 3 universidades y tengo una compañía de consultorías, pero las ideas que estoy expresando aquí no representan las ideas de ninguna de estas organizaciones y son netamente ideas personales que he venido construyendo a lo largo de mi recorrido en estos temas de informática y salud, telemedicina, telesalud, mHealth. Entonces, los objetivos de nuestra charla el día de hoy son presentar el potencial de las tecnologías de información y comunicación para humanizar los servicios de salud desde la perspectiva del prestador y cómo estos pueden beneficiar al usuario. Podríamos tener otra charla completamente diferente desde la perspectiva del usuario y la familia, pero hoy nos vamos a concentrar en cómo las tecnologías de información y comunicación pueden soportar al prestador de servicios de salud en su tarea diaria, garantizando un mejor servicio y humanizando esos encuentros con los pacientes. Para la historia, entonces, es importante que identifiquemos algunos factores de cómo la sociedad ha cambiado y cómo las tecnologías en general han modificado nuestro mundo y cómo las tecnologías de información y comunicación, en especial esas tecnologías electrónicas, han tenido una revolución y un impacto gigantesco en nuestra sociedad. Si vemos la evolución tecnológica desde que la electricidad se hizo accesible a las personas y desde que tenemos tecnología como el refrigerador, pues vemos cómo utilizando el modelo norteamericano, las tecnologías toman cierto tiempo en adaptarse. Casi tomaron 60 años los sanitarios para llegar al 20% de la población y después sufrió un pico, pero seguía siendo una adopción lenta del asunto. Pero cuando empezamos a ver qué está ocurriendo desde el año 2000 y otros años, vemos que hay un crecimiento acelerado de una serie de tecnologías donde la gente les está adoptando de una manera extremadamente rápida. Y si hacemos un zoom y un detalle en esa situación, vemos cómo hay dos elementos importantes que ocurrieron a principio del siglo pasado, que son la electricidad y el teléfono, donde se demoraron aproximadamente unos 50 años para superar una masa crítica en la penetración. Incluso el teléfono fue un poquito más lánguido sin ni siquiera llegar a ser parte del 100% de la población. Pero vemos cómo tecnologías como el computador, los teléfonos celulares, el internet, que aparecen al final de los años, al principio de los años 90, al final del siglo XX, tienen una adopción que se da en un rango de 15 a 20 años. Pero en el 2007, que aparecen las redes sociales, vemos que este es un nuevo fenómeno y adicionalmente en el 2008, cuando aparecen los teléfonos inteligentes, la adopción que se da
es extremadamente acelerada. O sea, han pasado prácticamente 12 años desde que estas tecnologías se hacen disponibles a la sociedad y el 80% de la población de Estados Unidos son usuarios frecuentes de ella. Y esto refleja mucho lo que está pasando en el mundo y vemos cómo las líneas de teléfono convencional entran en desuso. Hay unas nuevas tecnologías donde las tabletas, pero vemos cómo, por ejemplo, las familias empiezan a depender exclusivamente de lo que es el teléfono celular y ya no usan las líneas telefónicas convencionales. Definitivamente es un cambio en la sociedad. Si nosotros empezamos a ver entonces este fenómeno del Internet y vemos qué está pasando en nuestros países latinoamericanos, vamos a ver que hay una gran variabilidad, desde adopciones muy altas como en Aruba o en España, Chile, Bahamas, comparables con los de la Unión Europea o los Estados Unidos. Y definitivamente muy bajas como son en Haití, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Guyana. Pero tenemos un gran rango donde el promedio más o menos está alrededor del 60% para Latinoamérica y el Caribe, de lo que es la población que usan Internet de forma activa. Aquí hay una cosa importante y hay muchas personas que no saben que cuando están utilizando un teléfono inteligente o muchos de los servicios de telefonía móvil, en realidad están usando Internet, pero no son conscientes de la utilización y hay un subregistro en en el, en el uso de Internet. Si nos comparamos con Latinoamérica, con los países del mundo desarrollado, vemos pues que hay una diferencia en penetración, pero definitivamente en el mundo tenemos estas disparidades y estas diferencias grandes, pero para Latinoamérica y el Caribe, como lo hemos dicho, estamos alrededor del 60% en la adopción de Internet. Y si nos vamos a analizar el fenómeno de los teléfonos móviles, vemos cómo en general en Latinoamérica, el mundo y donde miramos, hay más teléfonos celulares que personas. Esta es la cantidad de teléfonos celulares que hay por cada 100 personas. Y si vemos, en el mundo hay más de 100 teléfonos celulares por cada 100 personas. Latinoamérica, el Caribe no es la exclusión. Incluso si removemos los países de altos ingresos, vemos cómo las tecnologías celulares son definitivamente algo que ha revolucionado y cambiado la forma como nos relacionamos y tiene una penetración bastante alta. Ahora, cuando comparamos entonces las suscripciones de teléfonos celulares con respecto a la telefonía convencional, vemos como alrededor del año 2000 se da el cruce y actualmente es casi que la tecnología predilecta para la comunicación en el mundo. Ahora, entonces esto nos lleva al presente y nos permite introducir un concepto que yo denomino la salud 4.0. Esto es como vemos la salud desde 6 diferentes escenarios, desde el servicio, el escenario, el uso de la historia clínica, la documentación, el tipo de comunicación que se establece, el relacionamiento entre los prestadores y los proveedores y cómo se hace el diagnóstico y tratamiento. Cuando nosotros hablamos de la salud 1.0, es la salud tradicional, que es un servicio reactivo basado en la consulta externa, el hospital, donde hay ayudas diagnósticas, tenemos una historia basada en el papel, la comunicación es directa, el paciente va donde el médico, donde la enfermera y no está mediada, ese relacionamiento es cara a cara y definitivamente el diagnóstico y el tratamiento está centrado en el prestador, está centrado en el médico, es el que tiene el conocimiento y tiene el poder. De ahí vendría lo que es la salud 2.0, donde tenemos un servicio más de prevención, el escenario empieza a ser más extenso y se agregan escenarios como el comunitario y el prehospitalario, es donde aparece la historia clínica electrónica como herramienta de documentación, ya empieza a aparecer el email como una herramienta alternativa de comunicación y el relacionamiento no es directo entre los pacientes y los médicos, pero ya empiezan a aparecer en nuestros países una triangulación con el aseguramiento. Y
Se da en paralelo con el advenimiento de las guías de práctica clínica y la medicina basada en la evidencia. Entonces, hay una búsqueda de ese diagnóstico y tratamiento, tiene que ser con guías de manejo, con guías prácticas, con conocimiento. De ahí entonces aparece la 3.0, que ya no es solo reactivo, prevención, sino hablamos más de la promoción, es donde aparecen los servicios de telemedicina y telesalud, lo que hemos visto ahora, el gran boom con el COVID. Los escenarios son distribuidos porque la telesalud nos permite interactuar desde diferentes partes. La historia clínica ya no es solo de las instituciones, sino que aparece el concepto de la historia clínica personal y los pacientes pueden tener su información de salud en su propio teléfono o en diferentes dispositivos y llevarla de prestador a prestador. Ahora la comunicación es instantánea, es mensajería instantánea. El WhatsApp es una herramienta importante en la comunicación general. Ya entonces empiezan a aparecer los conceptos de redes de servicios y empezamos a ver los sistemas de soporte a la decisión. Pero no nos podemos quedar ahí. Rápidamente, entonces, vamos a empezar a ver que llegamos a la 4.0, donde el servicio ya es participativo y debe ser predictivo, y lo que llamamos la medicina de precisión, donde el paciente tiene voz, pero adicionalmente los experimentos o las intervenciones y la evidencia clínica empieza a ser N igual a 1. Cada paciente es individual y tenemos que ajustar el servicio a eso. El escenario entonces nos permite prestar servicios de salud en cualquier momento porque entendemos que ya el relacionamiento no es desde la enfermedad, sino el desde mantener los pacientes saludables. Y empezamos a hablar entonces de las historias clínicas unificadas y cómo logramos tener una congregación de múltiples fuentes y aparece el Big Data, aparecen todos estos conceptos donde la comunicación puede ser mediada ya por tecnologías, aparecen los chatbots, aparecen las llamadas automatizadas, empieza a hacer interacción ya no con humanos, sino con máquinas, y entonces aparecen el concepto de los sistemas médicos inteligentes y los agentes clínicos. Pero cuando empezamos a experimentar todo este cambio, hay un montón de presiones también que se generan porque el mundo suena muy fantástico, pero empieza a haber una presión sobre el prestador. Y aparece entonces el concepto de la deshumanización en medicina o la deshumanización en la práctica de servicios de salud. Cuando nosotros empezamos a ver el análisis causa raíz de estos y cómo entonces los intereses de unos y otros ponen al pobre prestador en la mitad y empiezan a jalonarlo, hay problemas con la satisfacción personal, hay problemas con el estrés, hay problemas con la carga laboral y cómo los sistemas de información, en vez de estar apoyando la prestación de los servicios de la salud, apoyando el paciente, apoyando al prestador, muchas veces están diseñados es para soportar, es la arquitectura o el diseño y toda la complejidad de lo que es el aseguramiento, la prestación, la administración del reporte, pero no, al final de cuentas, los servicios de información que estamos poniendo, las tecnologías de información y comunicación muchas veces no están en realidad al servicio del prestador o del paciente, sino que están en servicios de las organizaciones. Y creo que haya habido un gran error en la implantación y en la implementación de los sistemas de salud. Cuando estudiamos factores humanos de carga laboral, vemos que hay problemas de la cognición, hay problemas del estado físico, hay problemas del afecto. Y este es un ejercicio que alguna vez realizamos donde estimamos por cada uno de esos escenarios que veíamos, el escenario domiciliario, la consulta externa, las urgencias, el hospitalario. ¿Cómo es la carga laboral del prestador? Y lo podemos ver en presión de tiempo, carga mental, demanda física, el esfuerzo, la frustración y el rendimiento percibido en cada uno de estos escenarios. Entonces, por ejemplo, en el domiciliario, probablemente el rendimiento puede ser mejor y las cargas de presión de tiempo, mental, demanda física, esfuerzos, algunas veces son bajas, depende de la modalidad de servicio, otras veces pueden ser muy variables, pero probablemente es una de las fuentes de carga laboral más baja sin tener en cuenta el desplazamiento y el tiempo que la gente consume en un vehículo. Pero aquí aparece, por ejemplo, consulta externa, que es la forma tradicional de vernos y tiene cierta presión de tiempo y cierta carga mental sin tanta demanda física, pero
demanda cierto esfuerzo y hay cierta frustración más en los prestadores de consulta externa que los prestadores de servicios domiciliarios. Pero cuando lo compartamos en urgencias tenemos presión de tiempo, carga mental, hay alta frustración en los servicios de urgencias. Ayudas diagnósticas tiene un balance donde a veces hay algo más de demanda física, especialmente cuando hay que tener destrezas físicas para obtener muestras o cosas por el estilo. El escenario comunitario es un escenario muy similar al domiciliario. El prehospitalario es una combinación de lo que es el cuidado crítico, pero sin los recursos puestos ahí. Hospitalización tiene la carga mental por la complejidad del paciente y el cuidado crítico definitivamente es otro de los escenarios donde la frustración es alta. Entonces, si vemos, hay una gran variabilidad de cargas laborales en los diferentes escenarios. Y si nosotros analizamos los roles del personal asistencial, que son clínico, educador, comunicador, investigador, estudiante y administrador, podemos entonces coger estas tres cosas: los escenarios, los roles y la nueva clasificación de intervenciones en salud propuestas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a AMGEL, y genera oportunidades. Es así como entonces en el escenario domiciliario, para el rol clínico, nosotros debemos de empezar a implementar sistemas que nos permitan monitorizar las condiciones de salud de los pacientes sin sobrecargar al prestador. Ahí podemos traer un montón de herramientas para estar vigilando, generar alertas y solo entonces empezar a gestionar de una manera confiable esas alertas. Hay ya evidencia que demuestra cómo la monitorización de pacientes crónicos reduce sus complicaciones y la admisión hospitalaria, y extendiendo el tiempo en que tienen que visitar especialistas, lo cual repercute en mejor calidad de vida para el paciente, en sentirse escuchado, porque de todas maneras el monitoreo permite una interacción con los servicios de salud de manera permanente, y descargando a los prestadores que están saturados de pacientes. En el clínico podemos tener identificación y registro, tenemos problemas de suplantación, quién es quién, cómo poder reportar las prestaciones de servicios de salud, la telemedicina y cómo prescribir y gestionar medicamentos de una manera automatizada. En cuanto a la comunicación, las tecnologías de información y comunicaciones nos permiten entonces hacer comunicación dirigida sin tener que pensar, uy, ¿dónde está ese documento que quiero compartir con mi paciente? Pero hacerlo disponible y poderlo distribuir de una manera casi que automatizada. Poder tener mis servicios de información a demanda cuando la comunidad necesita ciertos temas y ponérselos al alcance de ellos de una manera confiable. En aprendizaje, entonces, cómo entrenar y evaluar los prestadores, cómo lograr entonces en investigación, aprendizaje, la recolección de datos, la codificación y la georreferenciación de eventos en salud. Aquí ha sido, por ejemplo, COVID nos ha demostrado cómo la trazabilidad de casos mediante dispositivos móviles puede ser exitoso, y eso disminuye la presión sobre los servicios de salud y genera una sensación de que la gente está siendo cuidada, y de todas maneras va a repercutir en una mejor calidad para todo el mundo. Y en cuanto al rol administrador, pues soportar transacciones financieras y el recurso humano. Podemos ver esto entonces en cada uno de los escenarios, como el escenario comunitario. También podemos administrar y notificar eventos de salud pública y cómo utilizar las redes sociales, por ejemplo, para generar alertas o alarmas en un caso dado. En el escenario de urgencias, volvemos a ver que hay ciertas de esas intervenciones que podemos reciclar. Y, por ejemplo, en comunicación, cómo mejorar la comunicación entre prestadores, porque muchas veces el paciente llega al servicio de urgencias y no sabemos nada del paciente. Cómo lograr recuperar la historia sin tener que volverla a hacer y volver a preguntar las mismas preguntas, o estar trabajando contra la incertidumbre, y poder mejorar las condiciones realmente del paciente. Cómo mantener entonces entrenamiento y evaluación. En el escenario prehospitalario vuelven y aparecen los mismos elementos, pero si vemos hay un tema
común en todas partes, donde la telemedicina empieza a ser un elemento que podemos utilizar en cualquiera de los escenarios, y hay que empezar a entender la telemedicina no como un servicio aislado, sino como, por ejemplo, en Colombia se considera como una modalidad de servicios o incluso como una herramienta dentro del acervo de la prestación de servicios de salud, porque nosotros no decimos, ay, hago medicina con estetoscopio o sin estetoscopio. El estetoscopio es una herramienta más que está al servicio del médico, la enfermera, de los diferentes prestadores. Lo mismo debe ser la telemedicina o la telesalud. Debe incorporarse dentro de los procesos asistenciales de manera que sea transparente tanto para el usuario como para el prestador, y no va a haber una separación de, hey, en ese momento está haciendo telemedicina, en este momento no está haciendo medicina. Simplemente nos dedicamos a prestar servicios de salud que están apoyados en tecnologías de información y comunicación, y nos permite entonces tener una integración de los diferentes niveles, los diferentes escenarios de una manera bastante interesante. Es cambiar el chip o la perspectiva como estamos viendo, sin ignorar que tenemos esa última columna de rol como administradores, pero debe ser lo último, no debe ser la columna vertebral. Debemos de empezar es desde cómo soportamos ese rol clínico, cómo soportamos la comunicación, cómo soportamos el proceso de aprendizaje y cómo aprovechamos esos datos para generar nuevo conocimiento, y ya de ahí, sí, lograr administrar servicios de salud. Y de esa manera, definitivamente, considero que cuando le devolvemos tiempo al prestador, cuando el paciente es el centro y no el servicio o la factura, vamos a empezar a cambiar esa perspectiva y recuperar lo humano, que es esa interacción, así sea mediada, pero que el paciente sienta que está siendo cuidado, y donde el prestador siente que no está al servicio de los sistemas de salud o de las instituciones, sino que está al servicio de sus pacientes. En resumen, entonces, la tecnología ha cambiado el mundo. Hay efectos secundarios asociados con el uso de la tecnología y no siempre son positivos. Debemos entender las barreras, y esas barreras nos va a permitir identificar las oportunidades. Y oportunidades hay muchas. Y definitivamente creo que el buen uso de las tecnologías de información y comunicación nos va a generar esas oportunidades para que, en conclusión, podamos integrar esas TIC para que en los roles, soportando los roles del personal asistencial, con el fin de poder reducir su carga laboral, incrementar su satisfacción y disminuir el estrés. Y al lograr esto vamos a reflejar una mejor relación de prestador-usuario, que últimamente es lo que nos va a permitir rescatar lo humano en la prestación de servicios de salud. Muchas gracias. Me pueden escribir, Twitter, LinkedIn, y cualquier pregunta en el chat o en los canales que tenemos para interactuar.